A ver, yo les avisaré, pues. No he visto eso. Tengo que ver. Carly, ¿estás? ¿Cuándo debemos entregar, Isabel, este, el trabajo, el avance, cuándo se presenta? Profesor, yo estaba en el carro, sin embargo, creo que escuché el 28 de este mes. ¿Alguien podría confirmarlo, por favor? Mm, el 28. Bueno, no hay problema. Yo, tendremos información el lunes seguro cómo viene la semana. Y de aquí al lunes yo ya me fijo y ya decidimos cómo está la programación. Si hay que desfasarlo, lo desfasaremos. Y ya les aviso a través de la delegada. ¿Ok? Profesor, acabo de ver el grupo. Ahí es Carely se envió toda la información de cuándo tenemos que entregar y la entrega del trabajo es en semana 9. En este caso, el jueves 28 es la entrega del trabajo. Eso no cambia entonces, porque si se da el examen es el martes. Ok, bueno. ¿Ok? Está bien entonces. Gracias. Está perfecto. Bien. Hoy vamos en la parte del estudio de mercado ya lo vimos. Entonces vamos a mirar, hoy vamos a empezar el siguiente capítulo, que es el capítulo de estudio técnico, ¿no? El estudio técnico, en realidad, el propósito general del estudio técnico es acreditar si el proyecto de inversión es técnicamente factible, físicamente ejecutable, justificando desde el punto de vista económico haber seleccionado evidentemente la mejor alternativa en cuanto a capacidad instalada o dimensionamiento, al emplazamiento donde debe estar ubicada la planta y las oficinas, y en general el proceso y tecnología que adopte la empresa, de tal manera que asegure que, que el mercado que hemos determinado pueda estar abastecido con el bien y servicio, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Recordemos que, recordemos que el estudio técnico, ¿qué pasó ahí? Un ratito, no sé qué pasó. Perdí contacto, no sé. Ahora sí. Ok, entonces, los proyectos de inversión en cuanto a la operación del negocio, o sea, cuando entramos a funcionar el negocio, normalmente se desarrolla siempre con un enfoque, como diría Zapac, con un enfoque económico financiero. Y lo que se va a tratar siempre, en lo posible, es que es tratar de que va a buscar que los factores productivos que requiera la empresa para operar se optimicen. Se optimicen en el sentido como habíamos conversado en algún momento, los recursos normalmente son escasos y los factores productivos forman parte de esa escasez de disponibilidad y accesibilidad y por lo tanto habría que optimizarlo. Y entonces lo que va a buscar siempre la, la empresa es que tratar de optimizar los recursos económicos, técnicos, materiales y humanos para la producción de los bienes y servicios a partir de las opciones tecnológicas que pudiera disponerse, ¿no? Para poder producir esos bienes y servicios, ¿no? Entonces, las decisiones
ubicación, o sea, localización, y dimensionamiento, o sea, el tamaño, así como la inversión que es necesaria para poder implementar el negocio, se enmarcan evidentemente en el contexto del planeamiento estratégico de la empresa, y debemos tener presente que ese incide en las operaciones del negocio. Evidentemente involucra las decisiones de la alta dirección, porque son decisiones de largo plazo que no se motivan cambios repentinos, sino son decisiones de instalaciones físicas en emplazamientos definidos, y diríamos, lo que va a buscar es que las ubicaciones y los dimensionamientos, o sea, las localizaciones y el tamaño de la planta, sea perfectamente definido, con el propósito de acreditar la estrategia general del negocio. Y, por cierto, igual también el proceso tecnológico, que de una u otra forma está relacionado con lugar, espacio y tiempo, en el término que en el horizonte de vida del negocio se puede ir incrementando según sea el desarrollo de la planta, de la propuesta de inversión, ¿no? Esta estrecha relación entre el dimensionamiento, la ubicación, la selección de equipos soportando el proceso productivo para la generación de bienes y servicios, evidentemente genera decisiones, diríamos, de largo plazo, ¿no? Entonces, entonces el estudio técnico que debe comprender todo lo que tiene que ver con el funcionamiento y la operatividad del negocio, para poder acreditar la viabilidad técnica de poder desarrollar la propuesta a partir del estudio de mercado, va a estar circunscrito evidentemente a diferentes estudios parciales: un estudio de localización, un estudio del dimensionamiento o tamaño del negocio, y una definición del proceso productivo y o lo que normalmente le llamamos en proyecto de inversión la ingeniería del proyecto, ¿no? Es decir, en el estudio de factibilidad y en el estudio, en general, los estudios de preinversión, para poder acreditar el monto de la inversión, resulta siempre pertinente tener muy claro la definición del proceso productivo, de los requerimientos de la materia prima e insumos y de todos los factores que requiere el proceso productivo, ¿no? En realidad, no solamente hay estos estudios técnicos, sino que de acuerdo al tipo de negocio, de acuerdo al tipo de la actividad económica en el cual se va a orientar la propuesta de negocio, por ejemplo, si planteáramos un negocio de un proyecto minero, de un proyecto pesquero, de un proyecto que tiene que ver con los recursos naturales, hoy por hoy es la exigencia del estudio de impacto ambiental, cuando se trata de un negocio con recursos naturales, sean estos renovables o no, hay la exigencia, según el dimensionamiento y la complejidad del proyecto, del negocio, de estudios de impacto ambiental bastante completo, bastante detallado, porque la idea es, si estamos en una explotación minera, imaginémonos, se tiene que dimensionar los impactos
del proceso de explotación, del transporte, de la comercialización de minerales que puede afectar en la zona adyacente o dentro de la zona de explotación de la mina, ¿no? Y entonces, lo que le va a exigir el sector minero es que cuando tenga que cerrar la mina porque se acabe el proceso productivo, entonces tiene que reponer en las mismas condiciones como lo encontró, diríamos, el ambiente, con sus tigrillos, con su flora, con su fauna que la encontró. Tiene que reponer todo el ambiente natural tal cual empezó su proceso productivo. Si es un negocio no tan complejo, una panadería, que sea un guaguaguasi, un negocio de venta, menoreo, etcétera, donde el grado de impacto ambiental no está tan fuerte, tan intenso, porque toda actividad del ser humano siempre genera un impacto ambiental. Pero estamos hablando de un negocio simple, de baja complejidad. Los niveles de exigencia de análisis de impacto ambiental en un proyecto de inversión es un informe de una ficha de un par de hojas que se llama informe día para completar y describir los posibles efectos que pueda trascender el desarrollo de las actividades de ese negocio, ¿no? Si es un negocio medianamente complejo, hay un informe intermedio, no tan detallado, pero sí, en todos los tres casos, básico, medianamente complejo y complejo de los negocios, cuando se trata de concesiones que otorga el Estado, requiere pues que el sector pertinente requiere que se emita su pronunciamiento y de la conformidad. Hay negocios que están en los umbrales de una activa regulación, ya sea por parte ambiental o ya sea desde el punto de vista de una actividad económica determinada, o ya sea por razones de seguridad. Entonces, hay que hacer un estudio de esa naturaleza para poder acreditar que el negocio no va a generar ningún efecto contrario en su desarrollo de las actividades, ¿no? Por eso hablamos que existen estudios de segundo orden que no se está obligado a hacerlo, salvo que el negocio por sí pudiera desarrollarse, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de una represa, normalmente se hace por etapas y junto con el estudio de factibilidad se empieza a desarrollar por etapas, por módulos, los diseños de ingeniería de obras y equipamiento, porque por el dimensionamiento de la obra va a afectar áreas de cultivo, áreas de uso de la población, y entonces resulta importante saber las extensiones, los impactos y poder ver cómo lo vas a mitigar, ¿no? En otros casos habrá que hacer un estudio legal a profundidad, o en otros casos, según sea la naturaleza, el sector pertinente te pedirá los estudios especiales que sean necesarios, ¿no? Pero desde la perspectiva de un proyecto de inversión, diríamos los estudios esenciales que se incorporan en este estudio técnico es el estudio de la localización, el estudio del tamaño y el estudio de ingeniería del proyecto, ¿ok? Todo lo relacionado con los aspectos técnicos del proyecto, con los aspectos físicos del proyecto. Toda esa información se traducirá pues más adelante en la fase de preparación del proyecto en información cuantitativa y valorizada de tal manera que podamos identificar las inversiones, los ingresos y los costos que puede generar el proyecto, ¿ok? Desde no solamente en su operación, sino en su proceso constructivo y en su proceso de funcionamiento del negocio, ¿ok? Bien, vamos a mirar algunas cosas de la localización del proyecto y vamos a tratar de hacer un ejercicio. Yo les envié, no sé si Karen les pasó,
porque si lo he pasado hace 20 minutos, 30 minutos, que posiblemente tendríamos que hacer un ejercicio de localización, un ejercicio de tamaño. Y entonces le he pasado unos formatos en Excel. Si es que llegamos a hacer hoy algún ejercicio, o lo haremos el próximo martes, si es que continuamos dictando clase y no tomamos el examen, lo vamos a tener que utilizar. ¿Ok? La idea es, este capítulo, como ustedes tienen, debe tener aproximadamente unos 30 ejercicios o más, no sé, no me acuerdo, al término tanto de localización como de tamaño. De ingeniería creo que he puesto uno nomás, o dos. No hay muchos tampoco. Más hay de localización y de dimensionamiento del proyecto, ¿no? Entonces vamos a mirar los aspectos esenciales de discusión que en la formulación de un proyecto debemos tener presente la localización del proyecto. Ahora bien, también es importante precisar que cada proyecto, por su naturaleza, tiene su propio lenguaje, su propia complejidad, su propia especialidad. Un proyecto minero, un proyecto pesquero, un proyecto productivo agrícola o de industria metalmecánica. Cada uno de los proyectos, según sea la actividad económica en que está insertado ese proyecto, evidentemente tiene características propias y, y tendría que ser la parte que debería liderar, diríamos, este estudio técnico, los especialistas en esa actividad, ¿no? Si tratáramos, por ejemplo, de ser un centro de crianza artificial de concha de abanico o de langostinos o de mero, es una reproducción artificial, entonces el responsable, por ejemplo, de ese proyecto en la parte del estudio técnico tendría que ser un biólogo pesquero que entienda cómo funciona el proceso de reproducción, crianza hasta y comercialización, o sea, el tratamiento en todo su ciclo de vida de ese tipo de negocios. Si estamos hablando de una mina, depende la mina, si es mina de socavón, mina tajo abierto. Evidentemente va a haber ingenieros de minas, pero especializados en socavón, especializados en tajo abierto, porque las estrategias de explotación son diferentes en términos de seguridad, en términos de emplazamiento, en términos operacionales. Entonces, cada actividad en esta parte técnica, diríamos, va a liderarlo el especialista o los especialistas, ¿no? En la parte de reproducción, normalmente hay un ingeniero pesquero y un biólogo pesquero, y de ahí puede haber otras profesionales muy ligados al proyecto. Por ejemplo, que si se trata de una crianza de una especie marina, por ejemplo, aparte del biólogo y aparte del ingeniero pesquero, debería haber un especialista de la parte alimentaria de recursos ictiológicos. Entonces, cada proyecto genera sus propias necesidades. Entonces, el profesor me dirían, entonces, ¿qué pintamos en esta parte técnica? Pintamos mucho. ¿Por qué pintamos mucho como economistas? Porque en este segmento del proyecto, en esta parte de la formulación del proyecto, en el estudio técnico, se define la estrategia de intervención del proyecto. Y la estrategia de intervención del proyecto define en qué lugar vas a generar tu planta, tus oficinas, de dónde vas a tomar tus recursos. Entonces, en cada una de esos puntos tienes opciones y tienes alternativas y tienes opciones. Cada alternativa tiene hasta diferentes opciones. Incluso en los procesos productivos desde el punto de vista de la innovación tecnológica, hay procesos manuales, procesos medianamente automatizados y totalmente automatizados, ¿no? Entonces,
depende el esfuerzo y la asignación de recursos que se esté planteando, depende la concepción del negocio que se plantee. Evidentemente, en esta parte del curso se definen los costos del proyecto. Por eso nosotros los economistas decimos al estudio técnico que es el estudio de los antecedentes económicos del proyecto. Porque si en esta parte ya definieron una estrategia XY que va a significar un costo de tanto, ya cuando vas a evaluarlo ya definieron esos costos de producción. Ya no lo puedes discutir, lo vas a discutir antes que decidan qué proceso productivo van a hacer, qué tipo de mezcla, cuál es la más apropiada. La idea es que alguien me diría, pero ¿qué vamos a competir con los especialistas? Lo que pasa es que nosotros debemos acompañar siempre en la generación de esta propuesta física, tanto en la localización, tanto en el tamaño como en el proceso productivo, porque a los especialistas le vamos a pedir que nos ofrezcan alternativas, opciones, y nosotros nos tocará valorizar esas alternativas, esas opciones. Por lo tanto, vamos a tratar de mirar la eficiencia económica y le pediremos a los especialistas la eficiencia técnica. Entonces trataremos de decirle que adopte aquellas tecnologías que tienen menores costos y casi la misma eficiencia. Porque el especialista, el técnico, no le interesa el costo, le interesa que su propuesta funcione, que rinda, que genere el bien o servicio que está desarrollando. No le interesa el costo. A nosotros, ¿qué nos van a pedir el dueño del proyecto? Si el proyecto es rentable o no es rentable. Y esta es una de las partes donde se sustenta la estrategia genérica de Porter de constituirse como parte de consolidarse y generar tu ventaja competitiva en el mercado, ser líder en costos. Ser líder en costos no es establecer una política de descuento comercial, por me lleva hasta el volumen de producción, te hago un descuento. Eso no es ser líder en costos. Ser líder en costos es seleccionar aquella opción tecnológica que tenga la misma eficiencia y que tenga menor costo, incluso respecto a la competencia. Entonces, esta parte del estudio técnico, independientemente de las cosas y de los aspectos que el estudio de mercado e información que se tiene. Recuerden que el estudio de mercado, cuando lo desarrollamos, tratamos de responder, por ejemplo, qué vender, cuánto vender, a quién vender, cómo y a qué precios podríamos obtenerlo. Y también, cuando estudiamos la oferta, también preguntamos cómo desarrollaban su oferta, qué tecnología utilizaban, cómo se formaba el precio, cómo vendían, a través de qué medios lo hacían. Entonces hay información que se tomó en el estudio de mercado y que no se formalizó en el estudio, que va a ser muy útil en esta parte del proyecto. Porque cuando los especialistas, digo entre comillas, los ingenieros, los biólogos, los agrícolas, los ingenieros eléctricos, etcétera, estén planteando alternativas técnicas de solución al problema dentro del proceso productivo, nosotros nos gustaría saber si la competencia usa tal tecnología, ¿por qué vamos a nosotros a discutir una tecnología, diríamos, más obsoleta? Trataríamos de buscar una tecnología que supere a la competencia y que nos genere más economía, y entonces empujamos a la parte técnica que formule una propuesta eficiente desde el punto de vista económico, es decir, que optimice los recursos o que minimice los costos de cada una de las alternativas del proyecto, ¿no? Entonces, por eso decimos que el estudio técnico, nuestra presencia es importante. Entonces, nosotros en el estudio técnico no vamos a definir la solución desde el punto de vista físico, sino vamos a dar orientaciones generales que nosotros como proyectistas vamos a estar dentro del grupo del equipo técnico para poder
ayudar, coadyuvar a adoptar una decisión que optimice los recursos que requiere el proyecto, ¿no? Bien, en términos de localización del proyecto, evidentemente no es otra cosa que seleccionar entre las distintas alternativas los lugares, los espacios geográficos que es posible ubicar a la planta, las instalaciones administrativas o los espacios logísticos, todos ellos tratando de que optimicemos esos recursos que se van a emplear de tal manera y forma que logremos mayores ingresos o logremos menores costos en cada una de las decisiones de este estudio de localización. Entonces, en suma, diríamos que estaríamos buscando una ubicación física óptima donde se construirá y se ejecutará el proyecto, ¿no? Aquí, el estudio de mercado es muy importante porque cuando vimos el estudio de mercado, independientemente de cada uno de los componentes que hemos evaluado en el estudio de mercado, oferta, demanda, precios, comercialización, también vimos los submercados. Y entonces es muy importante saber de que nuestro negocio, primero saber de qué naturaleza de negocio es. Entonces, si deviene de un recurso natural, evidentemente, y su proceso de transformación, su mayor relevancia es la materia prima, evidentemente nuestra planta va a estar ligado a que se instale cerca al proveedor. Pero si nuestro producto es una composición de varios componentes y que de repente es mucho más conveniente que nuestra planta esté por el lado del mercado. Por eso es muy importante tener presente las conclusiones del estudio de mercado para poder definir dónde debemos localizar nuestra planta. Desde el punto de vista académico, diríamos que existen dos orientaciones para seleccionar una ubicación de la planta de un proyecto nuevo. Una visión macro y una visión micro. Entonces, imaginémonos que por ejemplo, los espárragos. Imaginémonos que estamos introduciendo el cultivo de espárragos y muchos de los procesos productivos agrarios parten de la célula de siembra, cultivo, crianza y cosecha, requieren de determinados ambientes ecológicos de tal manera que se trate de optimizar siempre la selección del lugar, ¿no? Entonces, como los espárragos es una célula de cultivo que puede ser producida en Piura, en Chiclayo, en Trujillo, hasta en Arequipa, en la zona de la costa. Entonces, imaginémonos que estamos introduciendo ese cultivo de espárragos para poder hacer una planta de producción y exportación de espárragos. Entonces deberíamos hacer un estudio de macrolocalización para ver si la región norte, centro o sur es más conveniente desde el punto de vista económico y el punto de vista técnico. Pero estamos mirando este cultivo para el lado de la costa porque los pisos ecológicos cada vez más altos no son apropiados para el espárrago. Puede ser apropiado, por ejemplo, para el café, arriba de los 600, 800, 1200 metros sobre el nivel del mar. O si quisiéramos, como en los años finales del 30, en la década del 40, se introdujo el cultivo de la trucha, por ejemplo, que es una especie foránea, es una especie exógena, es una especie que se importó. Entonces, si quisiéramos hacer cuál es el espacio más ideal, entonces tenemos que saber en qué condiciones nace, en qué condiciones se cría, cuáles son los elementos básicos y esenciales. En el caso de una trucha, es la temperatura del agua y del ambiente.
y el agua debe tener mucha oxigenación. Y adicional a ello, la alimentación es adicional, hay que entregarla, ¿no? Y hago esta especificidad porque, por ejemplo, si estuviéramos haciendo un estudio para instalar explotación de concha de abanicos, la concha de abanicos es una especie marina estacionaria que no necesita alimentación, sino con la propia riqueza del mar, se cría y se desarrolla, para lo cual ese espacio debe estar en condiciones adecuadas, ¿no? Son filtradores y no debe, por cierto, tener especies que la puedan depredar. Entonces, cada unidad productiva y en general especies vivas tienen determinados condicionantes, ¿no? Por eso es importante conocer cuál es el área geográfica más apropiada para el cultivo de café, para el cultivo de espárragos o para la crianza de concha de abanicos. Por ejemplo, los langostinos, ¿dónde se crían, por ejemplo? Los langostinos solamente se crían en nuestro país, en la zona norte del país. Porque como los langostinos es un recurso mixualino, es decir, se procrea en un ambiente de sal y crece en un ambiente de agua dulce, entonces tiene que remontar de agua salada a agua dulce, y eso solamente en los esteros de Tumbes. Y como es bien reducido el espacio físico de los esteros, nuestra capacidad de producción es el 10% de lo que tiene, por ejemplo, nuestro vecino Ecuador, en ambientes de cultivo. Bueno, lo que yo quiero decir es que a veces hay necesario hacer un estudio de macrolocalización para poder escoger entre norte, centro y sur, donde es mejor el negocio desde el punto de vista productivo. Y entonces miramos todos los factores que puedan ser posible que facilite el proceso productivo a nivel macro y decidimos por un área determinada. Una vez que definimos el área norte, el área sur o el área centro, lo que habría que hacer es exactamente dónde deberías ubicar la planta. Y entonces ahí hay una localización desde el punto de vista micro, definir el sitio, el punto exacto donde se va a explotar, ¿no? Por ejemplo, se dice que en el subsuelo del norte, de la sierra norte de Piura, Tambo Grande, y ahí se ha comprobado que existen muchos minerales polimetálicos que están debajo de la propia ciudad, ¿no? De Tambo Grande, ¿no? Y el Perú es uno de los principales productores de limón. Y dentro de Piura, que es el principal productor de limón, Tambo Grande es una de las fuentes más fuertes en la producción de limón. Y eso ha hecho que gran parte de la formalidad de la explotación minera no se dé y ahora está explotándose de manera fortuita, de manera ilegal, ¿no? Pero lo que yo quiero decir es, a donde voy es que cada condición física le genera condiciones favorables o no para los proyectos. Cuando el negocio es conocido, entonces ya se evita uno de hacer un estudio de macrolocalización. Si quiero hacer, por ejemplo, una crianza de concha de abanicos, yo sé que no puedo hacerlo más que en Paita, porque la concha de abanico es una especie de agua templada y nuestro mar hasta Paita, durante la mayor tiempo del año, tiene aguas frías que es la corriente de Humboldt. Entonces no me es favorable, ¿no? Pero el mar no es que sea todo homogéneo, hay masas de agua, ¿no? Y frente de Pucusana, las islas de Pucusana y las islas del Frontón son ideales para el cultivo de concha de abanico. La marina, como el Frontón es un terreno del Estado, del gobierno, y por seguridad hay un cuartel ahí de la Marina. La Marina generó una unidad productiva de concha de abanico, es la única que explota esa zona de reproducción artificial de concha de abanico.
Pero bueno, en esa microlocalización tiene condiciones apropiadas para poder desarrollar el cultivo de aguas intermedias y de aguas superficiales, no de fondo, sino de aguas intermedias y superficiales, que son procesos productivos muy particulares. En resumen, pues, la metodología en localización es primero hacer una selección de los criterios económicos, sociales y políticos respecto a los factores o factores locacionales que te dicen que puede favorecer la instalación de un proyecto, de un negocio, y después a nivel micro, ¿no? Muchas veces se dice en algunos textos, se ha señalado que el estudio de la macrozona debe hacerse solamente en el estudio de prefactibilidad. En realidad no es tan cierto eso. El estudio de macrozona y la microzona responden a la información que tú puedas disponer. Si tú traes una célula de cultivo, evidentemente en el nivel de estudio que quieras tomar la decisión, tienes que definir en qué área del país lo vas a hacer, ¿no? Si los estudios perfil, prefactibilidad y factibilidad se hacen con el objeto de resolver los riesgos y la incertidumbre de quién va a tomar la decisión de invertir. Pero si el que va a tomar la decisión de invertir conoce a pie juntilla el negocio, entonces de repente hace un perfil con profundidad en algunos puntos del estudio que sí pudiera tener necesidad de conocer a mayor profundidad, ¿no? Entonces no es cierto de que la macrozona se hace en el estudio de prefactibilidad, no hay preferencia. La macrozona se hace, el estudio de macrozona es cuando tenemos posibilidades de poderlo instalar en diferentes espacios geográficos del país, y entonces como habíamos dicho que tenemos que optimizar las decisiones de la viabilidad técnica del proyecto, tenemos que optimizar los recursos, entonces evidentemente habría que hacer el estudio de macrozona y de entre esa macrozona hacer el estudio de la micro, ¿no? Por ejemplo, la explotación minera es una actividad bastante conocida, somos exportadores primarios, somos exportadores de productos casi en estado natural. En cuanto a minería, lo único que estamos haciendo es hacer en cobre una especie de bola de cobre que tiene su nombre, ahorita no recuerdo, es el único, diríamos, un concentrado de cobre. No se exporta como se sale de la mina, sino se semiprocesa, como organizarla o para poder estibarlo adecuadamente. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una denuncia minera y tienes, por cierto, que pedir una concesión y ya tienes la concesión y vas a explotarlo, tienes que ubicar el mineral para poder decidir por dónde vas a entrar a explotarlo. Porque recuerda que la explotación es tan cara que tienes que hacer que tu propia explotación vaya financiando la actividad productiva. Entonces tú tienes que entrar a explotar por aquella parte de la denuncia en el cual tiene la mayor concentración o la mayor facilidad para poder sacar el mineral. Entonces, los criterios son diversos, ¿no? No hay una regla de oro, pero más o menos la idea es que identifiquemos aquellos factores locacionales que van a incidir positivo o negativamente en la determinación de la localización del proyecto. Entonces, esas variables locacionales, que le llamamos factores locacionales del proyecto, esas variables van a determinar, según su grado de impacto dentro de la realidad, van a determinar y condicionar en función a su comportamiento por dónde es que tenemos que definir nuestro negocio, dónde lo vamos a emplazar, ¿no?
Por ejemplo, los costos del terreno, los costos de los servicios, las carreteras. Es decir, hay un conjunto de variables, ¿no? Ahí ustedes en los apuntes les he señalado un conjunto de factores locacionales. Por ejemplo, a nivel macro, les he puesto disponibilidad de mano de obra. Entonces hay que, en el estudio de localización, de la macro localización de estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de estos 10 factores que están puestos aquí, algunos son más relevantes que otros, y según el modelo que tuvo Octis para poder definir, podrías, por cierto, escoger el sitio. A nivel micro también hay factores ya vinculados con la decisión económica y disponibilidad efectiva de los recursos que nos haga pues la posibilidad de poder desarrollar los proyectos, ¿no? Ahora bien, existen diversas tendencias de ubicaciones de los proyectos. Por ejemplo, una planta de conservas de pescado donde el mayor valor de la conserva del pescado es el pescado mismo, y el pescado pues si lo trasladamos, podemos envasarlo en Cajamarca, podemos envasarlo en Cusco. Sin embargo, tendríamos que transportar el pescado entero, y entonces estaríamos transportando parte del pescado, un peso grande, y vamos a pagar un peso grande por la cabeza, por la cola o algunas partes del pescado que no van a entrar en la lata de pescado. Entonces no es económico buscar un emplazamiento en la capacidad productiva para poder poner una planta de procesamiento de pescado, ¿no? Hace casi en los 80, había una planta de envase de pescado en Huancayo, pero se cerró. Era una planta muy especializada, y entonces no transportaba todo el pescado, sino lo transportaba sin cola, sin cabeza, sin vísceras, y entonces había un semiproceso en playa, y se terminaba de procesar en planta, ¿no? Pero desde el punto de vista económico, financiero, con los movimientos que tenía nuestra economía, se fue resultando antieconómico, y entonces todas las plantas de conservas de pescado están en el litoral de la costa, ¿no? Eso no quiere decir que algunas zonas de nuestra sierra no tengan pescado marino, ¿no? Desde el punto de vista comercial, se tiene conocimiento, por ejemplo, que Huancayo, por ejemplo, que Huánuco, por ejemplo, Cajamarca, tienen un consumo de pescado diario de 10 toneladas, de 8 a 10 toneladas. Se transporta el pescado fresco, refrigerado, hacia allá, pero no se procesa, ¿no? Por ejemplo, la producción de pasta de tomate, la pasta de tomate proviene evidentemente de los tomates no resisten mucho manipuleo, y entonces la producción física de pasta de tomate normalmente se hace cerca a los centros de producción de tomate. No se hace en los centros de consumo ni de exportación, sino porque tendrías que transportarlo el tomate con condiciones refrigeradas, evitando el menor manipuleo para que la merma no sea tan grande. Entonces, hay productos, pues, por cierto, que marcan una tendencia de algunas actividades que pueden ser instaladas cerca a la materia prima o cerca al mercado, ¿no? Entonces, cuando el costo de transporte se hace menos eficiente, evidentemente te va a dar lugar a que tome la decisión
donde el costo va a ser menor, ¿no? O las condiciones físicas, ¿no? Se supone que si no tuviéramos la Panamericana y entonces tuviéramos, diríamos, lo que existía antes, una Panamericana muy accidentada, y entonces en lugar de venir desde Paita en 12 horas, más o menos, estaba en 20, 22 horas, entonces no podían trasladar mucho pescado fresco. Entonces, cuando se ha mejorado y los transportes se hacen más eficientes, entonces ya no se planteaba transportes con unidades frigoríficas, sino simplemente con hielo y la trasladas en menos de 12 horas el pescado que viene mayormente de la zona norte del país, ¿no? Entonces por ejemplo, Estados Unidos, las industrias antiguas, las industrias viejas, diríamos por decirle algo, se ubican y su mayor producción se hace en los países asiáticos porque el costo de la mano de obra por unidad productiva es mucho más baja que si se produjera en Estados Unidos. En Estados Unidos, lo que se produce son tecnologías con innovaciones tecnológicas cuyo proceso productivo se puede generar ahí. Y mientras que aquellos procesos productivos que requieren una mayor intervención de mano de obra, evidentemente se han ubicado donde el costo de la mano de obra es menor. Entonces, pudiéramos decir que existen algunas actividades económicas muy particulares que desde la concepción ya estás más o menos diciendo que tu planta va a estar cerca de la materia prima o que tu planta va a estar cerca al mercado, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo presente. Si no, de lo contrario, deberíamos hacer una discusión y poder determinar dónde sería mejor la localización del proyecto. La localización del proyecto, existen muchos métodos. Los métodos, los métodos más usuales son estos que estoy presentando. En realidad, en nuestro país se usa el método cualitativo por puntos, el ranking de los factores, pero hay un sinnúmero de métodos de localización del proyecto, ¿no? En algún momento que he participado en evaluaciones de proyectos, raras veces he encontrado metodologías diferentes de sustento de las localizaciones del proyecto, ¿no? Todas fueron más por el lado del método cualitativo, del método del ranking y por el lado del costo del proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, este método de los factores, este es un método muy potente si realmente se usa de manera adecuada. ¿Por qué? Porque el método de los factores es este cuadrito donde se consideran los factores más relevantes en la definición de una zona A, B o C alternativa. Entonces lo que se usa es el factor. Se califica a estos factores por un factor locacional. Normalmente se hace con los costos de producción porque trataría de reflejar directamente el proceso productivo y entonces por la tecnología que se usa en nuestro medio, diríamos, es muy difícil cambiar los pesos en función de los costos, ¿no? Y ahí donde hay un tema es las calificaciones de cada uno de esos factores en cada una de las localidades. Pero la única forma para asegurar de que las calificaciones tengan un soporte es que, por ejemplo, imaginémonos un proceso tecnológico alto, entonces donde la zona A es una localidad rural
Entonces es muy posible que no exista la materia prima disponible en esa zona, entonces estaría calificando menos. La zona B de repente más acceso, entonces estaría calificando de repente mejor y así, ¿no? Como ese es un criterio de carácter subjetivo, lo que se establece son rangos y valores, porque las calificaciones sobre cada uno de estos factores en las diferentes localizaciones tiene que ser efectuado de la misma manera. Y entonces tenemos que construir, diríamos, por ejemplo, los costos de los insumos en función de su localización puede impactar de manera diferente, entonces ponemos un rasgo. Imaginémonos que los insumos tienen una característica determinada, entonces de tal a tal característica, un valor de 5, de 7, de 9, de 3, etcétera. Entonces ahí lo puedes filtrar en cada una de las localizaciones, pero pones un intervalo, ¿no? De tal manera que puedas calificarlo cada uno de los factores según los distintos emplazamientos, ¿no? Entonces, estos son los factores, esos son los pesos de cada uno de los factores. Lo puedes efectuar según el criterio que se tiene, pero más, diríamos, válido es que saque la estructura porcentual de costos del proceso productivo. El problema es la necesidad de poner las calificaciones. Podemos generar una calificación por cada zona de 0 a 10, pares, impares, pero los criterios de valores de esos pares, impares, es el que tiene que ser homogéneo, el criterio de la localidad A, B y C. Entonces, si, por ejemplo, si la materia prima tiene una calidad de un tal porcentaje de proteínas, puedo decirle, entonces tú pones un rango entre 10 y 15 gramos de proteínas X, entonces tú puedes hacer las comparaciones en la zona A, en la zona B, si es que la zona A y la zona B, cuánto puede producir esas proteínas, ese producto con tales proteínas, por decirles, cuál es el rango de producción que puede tener disponibilidad. Y de repente en una localidad no se puede disponer de ese tipo de producto, entonces tendrá 0. Pero si no pones criterios que puedas medirlos de manera singular, y entonces simplemente una valoración, no, yo creo que van 10, yo creo que van 8, entonces eso no sirve, porque te lo van a tachar y te lo van... la validez de este tema es en la sustentación de los criterios de calificaciones de cada emplazamiento que estamos discutiendo, ¿no? Entonces, si multiplicamos 0.35 por 5 nos va a dar la ponderación, en realidad son cálculos ponderados de estos pesos con respecto a las calificaciones que damos de los mismos factores en cada zona, y entonces al final vamos a escoger, si estamos escogiendo en este caso los de mayor valor, entonces al final vamos a escoger aquel que es valor, aquel que es mayor, ¿no? Pero si seleccionáramos a la manera inversa, menor valor, mejor condiciones, mayor valor, peor condiciones, entonces vas a tomar el de menor valor, que sería en la zona C, ¿no? Entonces, diríamos, este método es el que más se usa, pero a ver, no se usa con el debido sustento, y entonces siempre se ha observado en la vida práctica este método. Pero es fuerte cuando tú estableces los criterios de calificación reales, que equidistantes y justos, que no se, diríamos, no se le otorgue facilidades a ninguna de las zonas, sino sea pues medido, sea mensurable para todas las alternativas de manera clara, ¿no? Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos claro como método, ¿no? De que hay otro método, diríamos, cuando pones condiciones obligatorias y deseables, en este caso, imaginemos un proyecto que
tiene la necesidad de que tenga gas, que tenga cercanía a los mercados y que tenga un sistema de tratamiento de residuos. Entonces, si tú miras entre las alternativas locacionales y cada una de estas obligatorias uno no lo tiene, entonces basta con que tenga uno de estos, esto ya no corre, y le haces después lo mismo que hemos hecho en el método anterior y escoges aquella que sea el mayor, que en este caso es la alternativa C, ¿no? Este es un mix del anterior cuando tiene condiciones obligatorias o necesidades obligatorias que el emplazamiento deba tener. Por ejemplo, en los parques industriales, parque industrial de Chimbote, parque industrial de Tacna, parque industrial de Lima. Si el parque industrial no tiene los servicios y los desagües, entonces va a perder en el proceso de selección, ¿no? Y va a ganar aquel parque industrial de que pueda existir, ¿no? Entonces, habíamos dicho que hay diferentes tipos de métodos, ¿no? Por ejemplo, el método de producción y de costo de transporte. Esto, diríamos, se estructura a partir de los factores locacionales de la producción y del transporte, ¿no? Entonces, va a depender de la naturaleza y disponibilidad de los procesos productivos, de la disponibilidad de la materia prima, de cada una de esas variables locacionales o factores locacionales que desde el punto de vista de costos podemos estructurarlo y podemos definir dónde pudiéramos localizar el proyecto, ¿no? Imaginémonos por el método de transporte, imaginémonos que hay una fuente de materia prima en una determinada zona, acá están los mercados y en la planta está, diríamos, el lugar de procesamiento. Entonces, este método puede reconocer hasta 4 operaciones y si se analiza la estructura de costos de cada una de las operaciones, podemos comparar en los distintos espacios y podemos seleccionar aquella que tenga el menor costo, ¿no? Por ejemplo, entre las alternativas de operaciones, podemos ubicar 4: el costo de la materia prima, el costo de transporte de la materia prima al lugar de procesamiento, la misma planta, el lugar de procesamiento, ahí se van a dar los costos operacionales, aquí hay costo de transporte, y los costos de transporte de la planta hacia los mercados, por ejemplo. En términos geográficos, en términos espaciales, pudiéramos decir que los productos son elaborados hacia los mercados, y entonces podemos tener, por ejemplo, la fuente de tres espacios, ¿no? Un lugar donde esté el abastecimiento de la materia prima, otro lugar donde está la planta y otro lugar donde están los mercados. Entonces, la idea es aquí discutir, determinar los costos de transportes en cada una de las alternativas, y entonces eso nos va a permitir definirle por aquella alternativa que sea la menor costo. Aquí vemos 2 tipos de costos: un costo de transporte y un costo de adquisición de materias primas e insumos, ¿no? El costo de transporte, recuerden que es peso por distancia por tarifa, podemos calcular el transporte. El costo de la materia prima es la transacción, el contrato que se puede hacer. Entonces, aquí, de acuerdo a la influencia de los factores locacionales de estos 4 puntos, y si sacamos la estructura de costos de cada una de las alternativas, podemos escoger aquella desde el punto de vista del costo de transporte y de la adquisición de la materia prima, podemos escoger el lugar más eficiente, ¿ok? Desde otra perspectiva, podemos hablar del costo básico y el costo locacional. El costo básico, podríamos hacer que es el costo mínimo, que aquí a este nivel es el costo mínimo que debería considerarse el proceso productivo y que pudiéramos adquirir estos insumos en cualquier punto
de los emplazamientos. Emplazamiento I, J, L, M, Z, que son emplazamientos y lugares. Y el costo locacional es el costo que corresponde adicional proveniente del transporte, evidentemente, al lugar de la localización. Evidentemente va a estar en función de las distancias, ¿no? Entonces, este punto L es el punto mínimo, ¿no? Esta es la línea de costos y esta es la línea de ingresos. Entonces, el costo mínimo va a estar en el punto L, diríamos el costo mínimo. Del costo locacional más bajo va a estar en el punto L, diríamos, en mérito al costo básico va a estar más. El punto L es el punto equidistante, diríamos, ¿no? El costo mínimo. A medida que ampliamos hacia la derecha o hacia la izquierda las ubicaciones, podamos tener, si logramos al punto M y al punto J, tenemos el costo marginal es igual al ingreso marginal. Aquí es el punto de equilibrio en estos dos puntos. Entonces, si los desplazamientos se van más hacia la derecha, más a la izquierda, los costos son mayores que los ingresos y no sería conveniente, diríamos, ubicar el proyecto en estos lados, ¿no? Lo que es conveniente ubicar el proyecto es entre los espacios geográficos J y el espacio geográfico M. Entonces, por ejemplo, esta es una manera de determinar los costos según estos emplazamientos que se tienen, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengamos presente, ¿no? Entonces, como digo, por ejemplo, aquí todavía me he quedado corto de los métodos, ¿no? Falta el método del valor agregado, el método de la eficiencia, ¿no? Por ahí, por ejemplo, ZAPAC plantea 3 métodos: el método de costo de transporte, el método de costo total, el método del máximo valor actual. Como quiera, sé que que la idea siempre que las decisiones deben ser optimizando los recursos que van a definir la capacidad productiva. Entonces, evidentemente, el proceso de localización puede tener sus problemas en cuanto a su determinación, ¿no? Pero yo quería ver no lo había puesto. El método del máximo valor anual neto, si comparamos las alternativas, y usamos el criterio de eficiencia, vamos a comparar con aquellas alternativas que sean más eficientes, ¿no? Es decir, que entre las distintas alternativas nos vamos a quedar con aquella alternativa que tenga el valor actual neto más alto. ¿Ok? Bien. Habíamos dicho que hay diferentes métodos. El método Brown-Wilson académicamente existe, pero en la práctica no lo he visto nunca que lo hayan presentado. Pero existe. Bien. A mí me gustaría que revisen en el libro de ZAPAC la parte de localización. Yo he señalado los criterios en términos generales de la localización y tenemos tiempo para hacer un ejercicio. A ver, hagamos este ejercicio. Ustedes tienen un Excel, ¿verdad? Kareli. Sí, profesor, ya me pasó. Ah, sí le pasó. Ya. Entonces, le voy a dar 3 minutos para que lean estas 2 hojas y vamos a desarrollar este ejercicio. Y en la próxima clase desarrollamos otro tipo de ejercicio de localización y después hacemos tamaño y hago un ejercicio y con eso pasamos a la parte económica financiera. Entonces, yo quiero que lean, aquí vamos a usar el método inverso, voy a presentar las soluciones de cada una de las alternativas, pero voy a empezar a preguntar a cada uno de ustedes y como que los chequeos si están, a cada uno de ustedes voy a preguntarles realmente si las razones por el cual cada alternativa
cómo se ha obtenido cada alternativa. ¿No? Estoy buscando mis cuadernos, mis lapiceros. Entonces agradecería que lean las dos hojitas y de ahí les explico cómo vamos a operar el ejercicio. ¿Ok? Este es el ejercicio 11. Ustedes lo van a ver las soluciones en el ejercicio 11, que ahí están las matrices llenas, porque vamos a usar otro método. ¿Ok? Bien. Tres minutos para que lean, por favor. Son dos hojas, ¿eh? Yo le voy a preguntar, mano de obra sale 3,000, fulano de tal, por favor, ¿de dónde sale? Ustedes me tienen que decir. De la primera hoja del párrafo, del segundo párrafo, que es este que está aquí, del segundo párrafo, relacionándolo con el cuarto párrafo de la segunda hoja, y me dicen cómo hacen la operación para llegar a ese número. ¿Ok? Entonces tienen que estar bastante ágiles para poder responderme, porque el ejercicio ya está resuelto, pero necesito mirarlo a la inversa, por el método inverso. Necesito que ustedes me digan ese valor, cómo se obtiene. Esa es otra palabra. Proyectos privados. Aula 214. Oportunidades de localizar el proyecto, donde en la primera hoja tiene algunas transacciones específicas y en la segunda hoja tiene el resto, ¿no? Y la idea es escoger uno de los tres emplazamientos. Si ustedes se habrán dado cuenta, nos da un flujo de costos. No nos da un flujo de caja, sino nos da un flujo de costos. No hay ingresos, solamente costos. Entonces, si nos hubiese dado ingresos y egresos, hubiésemos podido confeccionar un flujo de caja y sobre el flujo de caja pudiéramos de alguna manera poder usar un indicador como valor actual neto o tasa interna de retorno, valor anual equivalente, etcétera, ¿no? Pero como nos da costos, solamente tendríamos que trabajar con los costos y para buscar cuál de ellas es mejor, un indicador que podemos utilizar puede ser el valor actual de costos totales, ¿ok? Que es igual que el valor actual neto, pero solamente egresos, ¿ok? Entonces vamos a considerar los egresos. No voy a poner, todos serían negativos, pero es muy ocioso poner menos, como que multiplico todo por -1 y van a parecer positivos, pero en realidad son salidas de dinero, ¿ok? Cuando trabajamos los ingresos y los egresos, hay rubros que están afectos a impuestos y hay rubros que no están afectos a impuestos. Entonces vamos a calcular los impuestos desde una perspectiva de transferencia más adelante del negocio y por lo tanto lo vamos a considerar los impuestos como un ahorro, o sea, va con signo cambiado. Los impuestos los vamos a poner en términos negativos, pero porque estamos usando una matriz negativa, los impuestos tendrían que ser positivos, entonces vamos a poner como si fuera un ahorro de impuestos, ¿no? Como si estuviéramos haciendo una reserva de los impuestos, porque no estamos resolviendo el tema de toda la empresa, sino del caso específico de ese proyecto de negocio. Evidentemente, en la información hay una variable que se llama valor residual. A ver, Joseph, el valor residual, ¿a qué qué entendemos por valor residual? Lo hemos dicho en clase en más de una oportunidad. Joseph no está. Bien. Cuando yo llamo a alguien, yo apunto y reviso si es que ha registrado asistencia, lo considero como abandono. Si no ha registrado asistencia, no pasa nada porque no ha asistido. ¿Okay? Pero si ha asistido y de ahí abandonó, en realidad para mí es una falta grave, ya les he explicado. Seguimos. Diego,
Diego Imán. Tampoco está Diego Imán. Es que no hay mucho. A ver. ¿Cómo está? A ver. 2, 4, 6, 7. Mejor hubiésemos hecho esperar las clases presenciales, pero no hay mucho. A ver, Sandra. El valor residual es el valor económico recuperable de activos al ¿Es el valor económico de qué? proyecto. ¿De qué? Recuperable de activos. Que se puede recuperar de activos al finalizar un proyecto. Sí. Luego de su uso. Está bien, pero hay que precisar mejor la definición. El valor residual es el valor de los activos cuando liquidamos el proyecto, en el momento final del proyecto. ¿Ok? Los activos cuando empezaron a producir tenían un valor, pero como ya se han desgastado, cuando liquidamos el proyecto, el activo tiene un valor contable y tiene un valor de mercado. Entonces, es el valor de los activos en el último año, en el momento que liquidamos el proyecto. ¿Ok? ¿Estamos, Sandra? Pero está bien. Tienes el concepto, Sí, pero un poco hay que precisarlo siempre. Ok, gracias. Entonces, el proyecto está considerando el valor residual y está considerando el valor presente como, diríamos, indicador de rentabilidad. ¿Ok? Pero el valor presente, pero de los costos, no el valor presente neto que conocemos, ingresos menos egresos. Hemos señalado que el ejercicio no presenta ingresos, presenta solamente egresos, entonces el flujo total va a ser un flujo de costos. Y como para poder sacar la rentabilidad de los costos, para saber cuál es el valor actual de costos, teniendo presente que hay un horizonte de vida, hay que descontarlo con una tasa de descuento y a partir de ahí podemos obtener el valor actual de costos, ¿ok? O valor presente de costos. Entonces, por favor, atentos. Yo aquí voy a... No, es que no lo tengo completos. Ya. No están todos, así que voy mirando y voy preguntando. La primera alternativa nos ofrece este flujo de caja. ¿Ok? Entonces, Heidi, dime cómo se halla la mano de obra. Fíjate, la mano de obra es igual, pero ¿cómo se determinan los 3.600? ¿De dónde sale? Me tendrías que decir de la página 1 al primer párrafo, el segundo párrafo, tercer párrafo, y de la página 2, el párrafo tercero, y me hace la operación. Si es que fuera un valor derivado, lo multiplicas y me sacas ese valor de 3.600. ¿Ok? ¿Estamos? Recuerden que ustedes tienen ese ejercicio ahí en sus apuntes, que se supone que lo han leído. A ver, Heidi. Sí, profesor, estoy, pero... ¿Qué? ¿No han leído, pues? Sí la leí, es que mi internet está fallando un poquito y estoy tanto con el celular y el Meet. Con el celular se te hace más difícil. Vamos a pasar, pero estate atenta. Vamos a pasar a Zulma, ¿puede ser? Aquí veo como en mi iPad, veo a Zulma. Sí, profesor. Ya, ok, Zulma, estoy apuntando que por si acaso. Zulma, ¿de dónde salen los 3.600? ¿Me puede decir? Si no siguen, mejor cerramos las clases y lo hacemos en la próxima clase. Porque el ejercicio no es para que yo lo haga porque ya está hecho, está resuelto. Lo que yo quiero es que ustedes me determinen de dónde sale cada valor. Para eso tienen que leer el ejercicio.
A ver, Miguel. Hola, profesor, buenas. Buenas. Dime, por favor. Ahora, La mano de obra. sí, suelo recordar que dice en una parte de la hoja 1, que el costo de la mano de obra es usualmente 20% mayor. 20% mayor que el resto de localidades. Sí. Y que el Estamos, BEI, o perdón, sea, estamos, a ver. respecto a la... A ver. Y lo que pasa es que yo te he hecho mal la pregunta o no te la he puesto, vamos a ver, déjame usar, no lo uso porque es medio problemático para mí, pero déjame usar un tablerito que tengo por aquí para poder, un segundito. Ya. Estamos asumiendo, a ver, vamos a ver. Aquí voy a poner A. Oh, se salió esto. Ese es el problema de la tecnología. Voy a ponerlo acá. Siempre va a salir eso. Eso es lo que no quiero. Pues esto no me sirve, ¿eh? A ver, vamos a usar esto. Color del lápiz, ya, rojo, pluma, ya. No. Igual va. Tampoco. No hace caso. Tampoco, este es otro. Ya. Este es A, este es B y este es C. Entonces vamos a hacer que la planta esté en A. Este es el flujo de caja, la planta en A. Entonces la mano de obra que le va a costar a A. ¿Ok? Eso es lo que tienes que decirme. Tú me dices 20% por ahí has leído. No, lo has leído en el primer párrafo de la primera hoja. Dice, pero el costo de la mano de obra es usualmente 20% mayor que el resto de las localidades. Entonces tienes que buscar en las otras localidades Sí, profesor. cuánto es la mano de obra. Sí, ahora le digo, es que como estoy en su celular, tomé capturas. Ahí dice en la primera hoja, donde están los datos, Sí. dice que en la localidad B y en la C va a ser 3.000 el gasto del personal. Ya. Y en la segunda hoja dice en la localidad A, respecto a la localidad A, que la costa de mano de obra va a ser 20% mayor que el resto, que el B y el C. Ya, entonces 3.000 por 20% nos da 3.600. Ok, gracias. Gracias, Miguel. Profesor, ¿puedo responder yo? Y ya, energía eléctrica, responde. ¿Quién es yo? Ya, yo. ¿Quién es yo? Pues yo no te veo. Nombre, pues, dime nombre. Ya, Benjamín. Benjamín. Ya, ok, Benjamín. Que tú me tienen que decir nombre porque yo tengo que apuntar y poner nota. Ya, ok, Benjamín. Has escogido el más sencillo, pero está bien. Mosca. ¿De dónde sale la energía eléctrica? En la primera imagen, En la primera imagen, o sea, el párrafo. primer, ajá, en, en donde dice localidad A, el primer párrafo, Ya, en en la el última primer línea párrafo. dice, el consumo es de 5.000 Ok, soles. perfecto. Ese es el dato. Y Okay. luego en la localidad C, entre la segunda y tercera línea dice que el costo de energía eléctrica es 10% más caro que en la localidad A. Ya, Entonces, pero haciendo... estamos estamos en el flujo de caja de A. Ajá. Nada No, más. no, ya estamos en el A, entonces ahí queda. Y 5.000 ahí quedan. Está bien. Ajá. Ya. Alquiler de local tú mismo, porque es sencillo y directo. Alquiler de local.
Vamos a decir, ahí donde me diste el dato, la página 1, y vamos a poner la otra página, página 2. Ya. ¿Dónde estaría? ¿En la página 1 o en la página 2? En la 2. En la 2. ¿En qué párrafo? Hay 4 párrafos. ¿En el primero, segundo, tercero, cuarto? En el primero. En el primero. Ahí en el primero nos dice que, lee por favor. Allá, que tanto en las localidades A y B se pueden alquilar inmuebles para las instalaciones del proyecto a un gasto anual de 15.000 y 10.000 soles respectivamente. Ya, o sea que A 15.000 y B 10.000. Ahí están, sí. Ahí están los 15.000. Gracias, Benjamín. A ver, ¿quién más se ofrece en transporte de producto terminado a la localidad B? Nos dice que es 500. Jonathan, a ver. Jonathan, voy a poner aquí. Jonathan. Buenas noches. ¿Te parece que en la segunda imagen, qué párrafo? ¿Qué párrafo? ¿Qué dice? Ya. Ya. 0.35 es el por kilómetro, es el costo de la materia prima. Y si tú llevas productos terminados, te van a cobrar 0.10. ¿Cuál aplico? ¿Cuál aplico? No, aquí lee, pues, dice, transporte de producto terminado. Tiene que ser 0.10, pues. ¿Ok? Porque estás transportando productos terminados de A hasta B. En tu flujo de caja dice que estás, como estamos haciendo el flujo de caja de A, y dice que el transporte de producto terminado, la planta terminó en A y lo transportó, se lo envió a B. Para trasladarse de A hasta B, te cobran 0.10 por kilómetro que recorras. 0.10 por... Claro, 0.10. Ya, ¿y eso con qué lo factorizo? ¿Saco logaritmo? ¿Con qué lo opero? 0.10 no es igual a 500. Yo tengo que operarlo de tal manera que me dé un valor de 500 de flujo de caja. ¿0.10 por qué? O lo divido. O le saco potencia. ¿Qué hago? Tan lentos hoy día. Es sábado, ¿no? Profesor, si Dígame, se me permite ¿quién? participar, Juan Pablo. Juan Pablo, ya, déjame poner aquí Juan Pablo, si no después, ya. Muy bien, Juan Pablo, ¿cómo sería? Sería, ya que está reconociendo que por unidad terminada es 10 soles por kilómetro. 0.10. Claro, se tendría que multiplicar por la cantidad, por la distancia que hay entre el territorio. ¿Y cuánto es la distancia? La distancia sería... ¿Dónde está? ¿En qué parte? ¿En la página 2? ¿En la página 1? De hecho, estaba en la presentación que usted señaló, en la anterior diapositiva que señaló. No, pues ¿cuál es la distancia? Está aquí en los datos, pues. Ya. De A hasta menciona, B, menciona que para localidad A, o sea, en la localidad B menciona que existe una distancia de 100 kilómetros, y dado que es un... ¿De 100 kilómetros? ¿Dónde está? Que no lo veo. En la diapositiva 1. Está en el segundo párrafo. La materia prima tiene que abastecerse de la localidad que dista 100 kilómetros de B. ¿Lo ubican todos? Está en el segundo párrafo, en la localidad B. Ya. Entonces lo multiplico 0.1 por 100.
me da 10. Me falta 490. ¿De dónde saco los 490? Pero si son 10 céntimos por kilómetro. 10 céntimos por kilómetro. Y lo estamos multiplicando por kilómetro, me está dando 10. En soles. Claro, en soles. Son 500 soles. En miles, mejor. 500.000 son 500. Me falta 490. ¿Qué hago? ¿Lo saco debajo de la manga? ¿Qué hago? Podríamos considerar para la segunda presentación se podría indicar en el tema del... Yo les di la fórmula cuando yo he explicado la localización. Cuando les puse la fórmula, cómo calculamos el transporte. No, profesor, no, en ese sentido no lo lograría, no logro sacar la explicación de los 490. ¿Qué significa transportar? Transportar significa de un punto A hasta el punto B. ¿Qué transporto? Un volumen. ¿Cuál es el volumen que transporto? Ese volumen lo multiplico por el costo unitario y lo multiplico por kilómetros y ese es el costo de transporte. Ahora ubica el valor que vas a transportar de A a B. ¿Cuánto de A debe transportarse a B y cuánto de A se debe transportar a C? En términos de productos terminados. Eso es lo que yo quiero que lean. Profesor, ahí tengo una consulta. En el texto también se menciona que existe una tasa aplicable de 0,05, es decir, 5 céntimos. Pero ese es de producto de materia prima. Cuando tú vas a transportar materia prima, te van a cobrar 0.5 por tonelada, por kilómetro. O sea, si yo quiero que tú me lleves materia prima, o quieres que te lleve materia prima, me tienes que pagar 0.05 por kilómetro. Pero estamos hablando de productos terminados. O sea, la planta está en A y tiene que trasladar el producto terminado a B para que se consuma. No está trasladando materia prima, está trasladando producto terminado. Por eso es que es 0.10. Hasta ahí con Juan Carlos estábamos claros. Y con Jonathan también estábamos claros que era 0.10. Porque es el costo por kilómetro de transporte de materia prima. Y Juan Carlos lo multiplicó por la distancia, que es correcto. Al multiplicarlo por la distancia nos da un valor de 10, 0.10 por 100 nos da 0.10 por 10. Pero para llegar a los 500 tiene que incorporarse la multiplicación de otra variable. Y que esa variable es el volumen de transporte. Si tú vas... Profesor, dime, Juan Carlos. Mil disculpas. Ahora que, primero que nada es Juan Pablo y segundo, en el segundo párrafo menciona, en el segundo PPT, o sea, segunda parte, la tercera hoja, primera hoja, la segunda hoja, ya, en la segunda hoja, en el tercer párrafo de la segunda hoja menciona lo siguiente. ¿Qué menciona? Que dado que para el proyecto es en la localidad B, toda vez que el requerimiento de materia prima es de 4.5 unidades de materia prima por cada unidad de producto terminado. Ya. Entonces, como me solicita 200 unidades por año y yo requiero... ¿Qué 200 unidades por año? Productos terminados. Claro, es el total de producción. Ya. Entonces, dado que eso lo requeriría, eso me pediría... Ya, pero 200 es lo que produce toda la planta. ¿Cuánto de esos 200 va a B y cuánto va a C? De ahí se destina 25%. ¿Cuánto sería? A B, 25% del mercado total del... Entonces sería una cuarta parte, sería 50 unidades terminadas. 50 por 10 te da los 500, pues. Que me da los 500. Y de ahí ya se va para... ¿Entiendes? Ya está. Y la diferencia se lo destina a C, porque A habíamos dicho que es la proveedora de la materia prima, no lo dice el ejercicio. ¿Ok? Sí. Ya. Más bien, tengo una consulta en esa dinámica. Claro. Suponiendo que, claro, en el momento solo mencionan el concepto de transporte de productos terminados, pero si tuviese que considerar
también para la materia prima también tendría que ser el Cuando mismo estemos en procedimiento. B y C son ciudades urbanas y no producen materia prima, tiene que traer de A, ahí vamos a calcularlo. Ah, ya, profesor. Ahorita ese flujo de caja, asumiendo que la planta la ponemos en la localidad de A. La siguiente hoja va a ser el flujo de caja de todos los costos que va a asumir si la planta la ponemos en la localidad B. La tercera hoja es, vamos a hacer el estudio de costos de la planta si la colocamos en la localidad C. Vamos a comparar los tres resultados y vamos a escoger una de ellas donde debe ubicarse la planta. Esa es la lógica. Pero es un 7:45. A mí me gustaría hacerlo presencialmente, así que lo interrumpimos hasta aquí. Vayan mirándolo, porque igual lo vamos a hacer con la misma dinámica en que hemos trabajado, pero creo que presencialmente se valora mejor. ¿Ok? Entonces, en la próxima clase, que suponemos que debe ser presencial, terminamos el ejercicio. ¿Les parece? Ok, profesor. Está bien, profesor. Pero vayan leyéndolo y impriman esa hoja, porque eso de estar en el celular y entrar a la segunda hoja se les hace más difícil. Y ya me di cuenta que hay 3 personas que están trabajando con el celular, y entonces les hace muy difícil poder seguirme. Tienen que tener la hoja disponible. Yo he impreso la hoja y la tengo impresa. Si quieren, les saco una fotocopia y se las doy el día que estemos. Pero lo tienen, ¿ok? Pero no se puede trabajar con celular. Bueno, yo por celular no trabajo casi, muy poco, ¿no? Pero igual en computadora estar cambiando es más difícil. Pero vamos a resolver este ejercicio 11 y vamos a resolver el 12. ¿Ya? Profesor, una consulta. Dime. La intuición sería que aquella localidad que me dé un menor flujo de dinero, o sea, que requiera menos dinero de inversión, sería aquella donde yo tendría que ubicar la planta, ¿cierto? Recuerda que son costos. Aquel cuyo valor actual de costo sea menor. Ok, voy a intentarlo en casa. Ok, gracias. Sí. Me parece bien. Ok. Inténtenlo en casa y como lo vamos a hacer en clase, traten de hacer el 12 también. Ustedes ahí tienen el formato, les va a ayudar. ¿Ok? Vamos a hacer los 2 en clase. ¿Estamos? Ya, sí, y si todo el mundo lo hace el 12, hacemos el 13 o el 15. ¿Ok? Pero no puedo hacer todos los ejercicios, así que hago por lo menos uno de localización y uno de tamaño. ¿Ok? Profesor, otra consulta. Claro que Para sí. el examen, sí, para el examen parcial se incluiría una pregunta de ejercicio, ¿cierto? Sí. Recuerda que el examen parcial, vamos a suponer que lo hacemos este martes, y si imaginemos que el lunes se regulariza, el examen sería el martes. Si no se regulariza, sería el siguiente martes. Y el martes hacemos clase. Nos va a tocar hacer el ejercicio. Entonces agradecería que impriman este ejercicio 11 y lo tengan a la mano para poder trabajar mejor. ¿Ok? Entonces, si le sigue tomada en la universidad, hacemos la clase virtual, continuamos el estudio técnico, continúo el ejercicio, pero agradecería que impriman la hoja y que estén en su casa, no estén en camino y están en camino y miran el celular y no pueden participar. Traten de estar en casa. Vamos a desarrollar 2 ejercicios, el 11 y el 12. Segundo, si es que se resuelve el problema de la toma para el lunes, entonces se regulariza todo y todo el mundo da examen en la semana, se convierte en semana de exámenes. Pero si no se regulariza el lunes, posiblemente ya el examen se trasladaría a la siguiente semana, la semana del 9. Entonces, en la semana del 9, tomaríamos en ese escenario, la fecha del examen sería el 19 y la fecha del avance el 21. Y el 25, el 26 que es martes y el 28 que es jueves.
Y los días martes 19 y jueves 21 lo haríamos virtual, avanzando en clase los ejercicios. Pero vuelvo y repito que los ejercicios, tanto de localización como de tamaño, voy a hacer el 11, el 12 y no sé qué más iba a ser. El 11 y el 12 y el a ver, déjenme ver cuál iba a ser. Un segundito. Para que lo impriman fundamentalmente. El 11, el 12 y el ejercicio 19. Entonces impriman el ejercicio 11, impriman el ejercicio 12, impriman el ejercicio 19, porque si lo hacemos virtual, tenemos que hacer uso de la información y estar en el Excel, ¿me entiende? Entonces no vamos a estar pasando el Excel en el celular y pasando al Word, entonces es un problema. No me van a ayudar a hacer el ejercicio rápido y me va a demorar mucho. Entonces, por favor, imprímanlo. ¿Ok? Y si ese ejercicio lo vamos a trabajar directamente en Excel, para eso les he enviado los formatos, para facilitarle, no estén rayando, no estén tipeando, sino se va a tipear y se va a insertar las cosas operacionales de la solución. ¿Ok? Esa es la idea. ¿Está claro? Yo ya no permitiré lo de hoy día, ¿no? Lo de hoy día, de alguna manera, he estado condescendiente porque algunos están con celular, ¿no? Pero ya les estoy advirtiendo que no quiero que manejen celular en clase, especialmente en ejercicios. Ya después no hay problema. Porque en ejercicios no van a poder manejar Excel, pues. En celular no van a manejar Excel. Bien, ¿alguna pregunta? Ya está claro, ¿verdad? Carolyn no está de sábado. Ahí está. Ya está claro. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, Juan Pablo. Nos vemos entonces no grabé. Hágame acordar siempre cuando haga... Juan Pablo, hágame acordar siempre para cuando empiezo a grabar, ¿ya? No grabé esta clase. Me olvidé. Bueno, pues, en las próximas hágame acordar, por favor. Muy bien, si no hay preguntas, nos vemos el martes. Presencial o virtual, nos vemos el martes. Cuídense. Disfruten el fin de semana. No hay exámenes, así que disfrútenlo. Nos vemos. Chao, profe.